A ir hasta las 9 de la noche, tenemos media horita. Vamos a ver esta última parte. ¿Listo? Había una pregunta que se había planteado allí en el tiempo antes del receso, que la idea es desarrollar a través de algunos textos y conceptos. ¿Por qué esa tierra? ¿Por qué Israel? ¿Por qué ese territorio de Canaán? ¿Sí? ¿Por qué no otro? Bueno, hay un concepto bíblico que se desarrolla a través de esta frase. Porque Dios puso sus ojos en ella. ¿Sí? Dios escogió esa tierra y a través de esa tierra iba a cumplir su plan. No fue ni siquiera elección de Israel, ¿no? Dios le toma esa tierra, se la hereda a su pueblo, le exige que la conquiste y que se comporte de acuerdo a las normas establecidas en las Escrituras, en la ley. Entonces, la tierra era comparativamente pobre y el pueblo de Israel no tenía grandes recursos. Es decir, todo lo que ellos fueron a través del tiempo fue la provisión ¿de quién? De Dios, ¿sí? Ellos salieron de Egipto y dice que ellos despojaron a los egipcios por la obra de Dios, porque ellos no tenían nada, eran esclavos, ¿sí? Si un esclavo sale libre de un territorio, pues sale con las manos vacías, ¿no? Generalmente, no es que sale y bueno, ¿cuánto quiere? Pero Dios permitió que ellos salieran con muchos recursos, ¿sí? Dios establece el principio de dependencia por medio de prohibiciones, es decir, establece varios conceptos importantes allí que ellos debían seguir para cumplirse el propósito. Primero, no riquezas. Deuteronomio capítulo 6, versículos 10 al versículo 12. Muy bien, algunas consideraciones del versículo 10 al 12, ¿sí? Dios otra vez dice, Él es el que te va a introducir, versículo 10, a esa tierra, la tierra que Él juró a sus padres por la promesa, y entonces Dios cumplió su juramento. Ciudades grandes y buenas que tú no ¿qué? Edificaste. Si hablamos de las conquistas de Israel, debemos comenzar por Jericó, después pasaron a Jai, ¿sí? En 2 ocasiones tuvieron guerras con varias confederaciones de reinos a los cuales ellos derrotaron de forma épica, ¿sí? Entonces todos esos territorios que iban ganando estaban ya constituidos, tenían ciudades ya bien elaboradas, con ciudades fortificadas, aún habían ahí, ¿sí? Habían, como dice allí, viñas, olivares, versículo 11, casas llenas de todo bien que tú no llenaste. Es decir, ellos conquistaron, mataron a sus habitantes, de la mayoría, los otros huyeron, y las casas estaban llenas de bienes ya, ¿sí? Los depósitos y las cámaras de sus casas estaban llenas de grano y de todo fruto, ¿sí? Versículo 11, olivares que no plantaste, luego que comas y ¿qué? Y te sacies, es decir, que estés en abundancia en tu corazón, en todas las provisiones que Dios te ha dado. Una prohibición, un mensaje respecto a esa abundancia. Cuídate de ¿qué? De no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de ¿qué? De servidumbre. Es decir, Dios les iba a dar abundantemente, pero ellos no debían estar buscando ¿qué? Esas riquezas. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque esas riquezas fuera de Dios iban a desviar su corazón de Dios. Versículo 12, les anuncia y les advierte, cuídate, mucho cuidado de que te olvides de ¿quién? De Jehová, ¿sí? Cuando ellos se sintieran fuertes y suficientes y abundantes en todo grano, en toda provisión material, su corazón se elevaría y se olvidarían de ¿quién? De Dios. Dice, mucho cuidado,
¿sí? Entonces, esas riquezas que iban a tener no iban a ser el fin de su propósito, aunque Dios les iba a dar abundantemente. ¿Se dan cuenta? El propósito de todos esos bienes que Dios les dio a Israel por heredad era que ellos buscaran ¿a quién? A Dios, no que se olvidaran de Dios, ¿sí? Cosa que pasó más adelante. Cuando ellos se sentían fuertes y en abundancia y todo bien, se olvidaban ¿de quién? De Dios, ¿sí? Entonces, el buscar las riquezas, ¿sí? El buscar los bienes materiales, las abundancias, más allá de lo que Dios les daba, ¿no? Mucho cuidado, dice, no te olvides de Dios. Primera de Samuel capítulo 8, el poder político. Es decir, Israel era una nación particular, diferente a las demás naciones, porque era una nación que debía ser gobernada por Dios directamente. Primera de Samuel capítulo 8, versículo 1 al 10, ¿quién nos relata estos versículos? A ver, en voz alta. Dice, aconteció que, habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron atrás, tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y Jehová dijo a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí. Me han desechado para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta ahora, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos, y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Muy bien. Conocemos el relato bien. Samuel está, digamos, en sus días ya de vejez, casi en el retiro de su ministerio. Fue el último juez sobre Israel. Y habla a la nación respecto a una decisión que la nación había tomado sin consultar ¿con quién? Con Dios, ¿sí? A veces se entiende que el pecado de Israel es simplemente el hecho que escogieron un rey, pero no es tan así. ¿Por qué? Porque si ustedes leen en Deuteronomio, dice la escritura que Dios le habla a su pueblo, dice, cuando entrares en la tierra que Jehová tu Dios te da, y pusieres rey sobre ti. Es decir, el propósito de Dios era poner un rey, pero en el tiempo de Dios, no en el tiempo de Israel. Y entonces dice allí, cuando pusieres rey sobre ti, tu rey, dice, se hará una copia de esta ley y meditará en ella todos los días, para que no sea parte de Jehová, ¿sí? Ni de sus mandamientos, de sus ordenanzas. Ahora, cuando se relata capítulo 7 y capítulo 8, la nación de Israel escogió unánimamente ¿un qué? Un rey. Queremos un rey como las demás naciones. Y aquí viene la elección ¿de quién? De Saúl. Ahí está la gran deficiencia de Saúl. Saúl era un hombre conforme al corazón del pueblo, ¿sí? Es decir, lo que el pueblo buscaba de un rey era lo que Saúl era: grande, bonito, fuerte, y el resto no importa. Eso es lo que le importaba a la nación. Un rey que los representara, majestuoso, grande, de buena estatura. El resto no importa, ¿sí? No importa si busca a Dios, no importa si es temeroso, eso no le importaba al pueblo. Y entonces Samuel los confronta en esos versículos, ¿sí? Y les demanda esa decisión y esa actitud. ¿Por qué? Porque ellos estaban desechando ¿a quién? A Dios. Ellos querían ser una nación como las demás naciones, ¿se dan cuenta? Querían tener una representación semejante a las demás naciones, querían poderío, querían reconocimiento, grandeza, ¿sí? Pero para tener eso, tenían que sacar de lado ¿a quién? A Dios, ¿sí?
Porque eso es lo que les va a demandar Samuel en los versículos. Ustedes han desechado a Dios, no me desecharon a mí. Ustedes desecharon a Dios para que no reine sobre ¿qué? Sobre vosotros, ¿sí? Obviamente más adelante Dios se encarga de escoger ¿qué? Un rey, no le consulta al pueblo. Y Dios escoge ¿a quién? A David, que era conforme a su corazón. Si ponían en votación, volvían, escogían otro Saúl, ¿sí? El desastre más grande. Muy bien. Israel debía ser una nación sujeta a Dios, tuviera o no tuviera ¿qué? Rey. Cuando David reinó, Israel siguió sujeta a Dios. ¿Se dan cuenta? Cuando Saúl reinó, Israel no estaba sujeto a Dios. Por eso ustedes ven los detalles de las batallas de Saúl. Las que tuvo, Dios se las dio. La mayoría de situaciones, Israel era un mar de nervios y de dudas y de incertidumbre. Porque Dios no estaba ahí. La distinción cultural. O sea, cuando la Escritura habla en varios conceptos, de que ellos se iban a habitar la tierra y debían echar a sus moradores de allí, ¿sí? Esto tiene que ver con un juicio que se establece en el libro de Génesis. ¿Ustedes se acuerdan? Una maldición que aparece ¿sobre quién? Sobre Canaán, ¿sí? Uno de los hijos de Cam. Canaán, que fue uno de los hijos de Cam, y sus descendientes habitaron todo ese territorio después llamado Israel. Era una tierra maldita. No la tierra en sí, sino sus habitantes. Estaban destinados a destrucción por su paganismo. O sea, las naciones alrededor de Israel eran malas, pero estos eran re malos. Eran extremadamente pecadores contra Jehová, dice la Escritura. La maldad del amorreo que menciona la Escritura. ¿Cuál era el propósito de Dios? Bueno, primero darle una heredad a Israel, una tierra. ¿Qué tierra le damos? Bueno, le vamos a dar la tierra de esas personas que merecen ¿qué? Dice Dios. Ser raídos sobre la faz de la tierra, ¿sí? Un anticipo de eso años antes fue Sodoma y ¿qué? Gomorra, que era parte de esos territorios, de los amorreos, ¿sí? Pero más adelante fue a través de las conquistas de Josué que fueron sacando a todas esas naciones paganas. Algunas de ellas se quedaron ahí y se quedaron por siempre. Se quedaron acá, ¿se dan cuenta? Se quedaron acá. Ahora, el propósito de Dios de todo esto no era hacer un muro de separación entre ellos y las demás naciones. ¿Por qué? Porque Dios estableció que Israel debía hacer luz a las naciones, ¿sí? Debía a través de su testimonio hacer que las otras naciones conocieran ¿a quién? A Dios y sus obras, ¿sí? Cosa que muy pocas veces pasó, muy pocas veces, ¿sí? Otra mención, Dios se les reveló, es decir, Dios habló a su pueblo estando en esa tierra, le mostró su plan y su propósito. Hay dos textos que hacen referencia a ese concepto, Hebreos capítulo 1, versículo 1, y Éxodo capítulo 19, versículo 5 al versículo 6. En ese orden los vamos a leer, ¿listo? Hebreos capítulo 1, versículo 1. Muy bien. Ahí viene, obviamente, hablando de un argumento más allá de los profetas, habla del Hijo. Pero este concepto es importante. Dios hizo algo, dice, habló muchas veces. Esto habla de revelación progresiva. Dios se reveló progresivamente al hombre. Versículo 1. De muchas maneras. ¿Por qué? Porque Dios se manifestó a su pueblo de muchas maneras. A través de profetas, a través de señales, a través de los profetas, a través de sueños en los profetas. Es decir, Dios reveló su voluntad de muchos medios, pero Dios siempre habló, versículo 1. En otro tiempo a los padres, los antecesores de todos ellos que reciben la carta, por los profetas. Dios siempre se ha revelado a sí mismo, nunca se dejó sin testimonio, dice la Escritura. Éxodo capítulo 19. Éxodo 19, versículos 5 al 6. ¿Qué dice?
Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Muy bien. ¿En qué contexto estamos ahí? ¿Sí están ubicados? ¿Dónde estamos? A ver. Muy bien. Entonces están acampando allí, ¿sí? Y Dios se va a revelar a Moisés en la cumbre del monte, ¿no? De ahí surgen situaciones como, en esos días, en esos 40 días allí, surgen situaciones como la del becerro de oro, por ejemplo, Éxodo 32. Ahora, estaban allí y esto es previo a que Dios entregue ¿qué? La ley, los mandamientos establecidos en ordenanzas a través de tablas, por lo menos resumida en 10 mandamientos, que son muchísimos más, ¿sí? Decía allí en el contexto, Dios quería tomar de su pueblo y hacerle un especial tesoro para sí, ¿sí? Pero para que eso pasara, Dios tenía que establecer un pacto de relación con ellos, la ley. ¿Se dan cuenta? Versículo que leímos, versículo 5. Si dieres ¿qué? Oído, prestar atención. Este concepto no es pasado de moda, es de toda la escritura, ¿sí? Y guardaréis mi pacto. ¿Cuál pacto? La ley revelada en estos textos, ¿sí? Vosotros, resultado de guardar el pacto, seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Es decir, Dios es dueño de toda la creación que Él hizo. Pero ¿qué está diciendo allí? A pesar de eso, si ustedes guardan mis mandamientos, ustedes van a ser la nación escogida y apartada y especial mía. Ustedes van a ser los favoritos míos. Es lo que les está diciendo, ¿sí? Versículo 6. Y vosotros, añádeme, seréis ¿qué? Ahí está, reino de sacerdotes y gente santa, ¿no? Que es el propósito de Dios también a través de el mandamiento, la ley del sacerdocio, establecido según la ley, ¿sí? A través de Aarón y sus descendientes. Esto viene a través de la ley. Este concepto de la ley de los sacrificios y sacerdotes es una rama judicial, si se puede llamar así, de la ley completa de Dios, ¿sí? Versículo 7. Entonces vino Moisés y llamó a los ¿qué? Ancianos del pueblo, les expuso todas esas palabras que Dios le había ¿qué? Mandado. Los mandamientos, eso se repite muchísimo en todos estos textos. Cuando Él les dice eso, Dios les pide esto, Dios va a hacer un pacto y si ustedes cumplen el pacto, ustedes van a hacer especial tesoro delante de Dios. Listo. Bonito, ¿sí o no? Chévere. Pero había una condición. Versículo 8. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, espere, lo vamos a pensar. No. ¿Sí? Respondieron a una voz. Es fácil. ¿Sí? Claro. Pues nosotros, ¿dónde le firmamos, no? Versículo 8. Todo lo que Jehová ha dicho haremos. Facilito, ¿no? No midieron las consecuencias. ¿Sí? Ellos pensaron que era, listo, ¿cuántos mandamientos hay que cumplir? Y listo, los cumplimos. ¿Sí? A los días estaban haciendo un becerro de oro, ¿no? Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. ¿Qué está diciendo? Dios, ellos firmaron y estuvieron de acuerdo con el pacto. Entonces, si no se cumple lo que ellos hacen, va a venir castigo sobre ellos. ¿Sí? Esa es la condición del pacto. Ahora, Dios siempre se reveló a su pueblo. ¿Se dan cuenta? La ley es parte de esa revelación, porque era la forma en que Dios y ellos se iban a relacionar correctamente para que Dios los pudiera ¿qué? Bendecir. Entonces Israel tenía la información de parte de Dios necesaria para habitar en medio de esa tierra y poder agradar a Dios dentro de esa tierra. Otra mención de esa tierra, una vía de comunicación importante. Este es uno de los propósitos también de esa tierra, porque se las heredó. Bueno, era un lugar céntrico, una vía de comunicación principal en aquel tiempo, muy, muy importante, ¿sí?
Por ejemplo, si alguien quería pasar de Egipto a Asia, tenía que pasar por ahí. Estamos hablando de dos continentes diferentes. Entonces, para pasar de un lado a otro, muchas veces debían atravesar ese territorio, que era clave e importante en muchas situaciones que hubo. De Arabia, cuando hablamos de Arabia, estamos hablando de donde estaba ubicado el monte Sinaí. Sí, el monte Sinaí estaba ubicado en lo que hoy se conoce, y en ese tiempo se conocía como Arabia, ¿no? Ellos ya habían salido de Egipto cuando llegaron al Sinaí. Entonces, bueno, vamos a usar ese mapa en un momento acá. Les voy a señalar un poco el concepto, ¿sí? Lo que ustedes ven acá, lo que ustedes veían, ¿sí? A ver, el mapa que estaba mostrando ahorita es agrandarlo quizá un poquito para que puedan tener la perspectiva de dónde estamos. Muy bien. Todo esto es territorio egipcio, ¿sí? Más o menos en estas partes estaba el pueblo de Israel. Cuando ellos salen por sus jornadas, dice la Escritura, salen hacia el desierto, ¿sí? Generalmente en los mapas de la Biblia se menciona o se les pone como una flecha de dirección de los lugares donde ellos fueron, y se pone como que ellos pasaron por este lado y que llegaron aquí al Sinaí. Pero el Sinaí no queda acá, el Sinaí queda acá. Todo esto es territorio de Arabia, todo esto. Pasando de esta parte del Golfo, ¿sí?, hacia allá es parte de Arabia. Esto era territorio egipcio todavía. ¿Entienden? Ellos recién reciben la ley saliendo de Egipto, cuando atraviesan el mar, ¿qué? El Mar Rojo. Todo esto es el Mar Rojo, ¿sí?, ahí para abajo. ¿Dónde pasan ellos? Pasan por esta parte, ¿sí?, por este golfo se le llama, no recuerdo ahorita, hay dos golfos allí, uno Aqaba y el otro no me acuerdo cómo se llama. Suez. Entonces ellos pasan por el de Aqaba, creo que se llama, ¿sí? Pasan por este lado. Es más, geográficamente, ¿sí?, es el único lugar posible. ¿Por qué? Porque la superficie de la tierra subterránea del mar, en ese momento, digámoslo así, para uno es fácil o asimilar el concepto de que sí, Dios secó las aguas y pasaron, chévere, ¿sí? Pero ¿cómo pasaron? Si usted le quita el agua a este territorio, ¿cómo queda la tierra? Hay que pasar como un alpinista, ¿entienden? Porque más o menos en estas partes de la superficie del agua, la profundidad, es más de 1000 metros. Entonces, ¿cómo se pasa hasta el fondo y se vuelve a subir, a pasar al otro lado? ¿Cómo hacen los ancianos, los niños para pasar? No se puede. En este lado, ¿sí?, hay un lugar que tiene solamente profundidad de 200 metros y es plano. Solo en este sector del Mar Rojo, ¿sí?, solo en esta parte. Cumpliéndose lo que dice la Escritura, Dios hace camino en lo profundo del mar. En ese sector únicamente pudieron haber pasado, no había otra opción de pasar, ¿entienden? No sé si se están haciendo la idea en su mente, ¿no? Porque sería como casi escalar una montaña, llevar una montaña hacia abajo. Bueno, es más o menos, ¿sí? Ahora, no se sabe realmente exactamente por dónde salieron, ¿sí?, y encontraron el mar. Lo que sí se sabe es que fue alguno de esos sectores, donde hay evidencia, o sea, cualquier persona que trabaja en eso puede comprobarlo, que solo en ese sector hay un terreno de 200 metros de profundidad que es plano, donde es posible pasar a pie, ¿sí? Ahora, ellos salen en sus jornadas y después dice la Escritura que Faraón y los egipcios iban detrás de ellos y se encontraron con dos muros aquí saliendo y el mar. ¿Para dónde agarraban? ¿A nadar? No podían nadar. Entonces, ¿qué hace Dios? Abre el mar, ¿sí? La primera señal, el primer milagro que Dios hace en ellos, fuera del territorio egipcio. Llegan al desierto del Sinaí, todo esto es el desierto del Sinaí, lo que se conoce como Arabia. Pablo lo dice, en Arabia, era en esta parte, ¿sí? Ahí pasan, ¿no? Esa parte de Arabia
Lo que conocemos, todo este sector es Arabia hasta el día de hoy, es parte de los territorios árabes, ¿sí? Entonces mencionamos allí, Israel. Israel es una parte, bueno, todo esto de aquí para arriba, estamos hablando de todo este sector, es Israel, ¿sí? Por lo menos en ese tiempo, ahorita se le ha quitado bastante territorio, ¿no? Todo esto es el Negev, el Berseba que se menciona aquí, la parte del sur es desértico. Ellos llegan por sus jornadas después de cruzar el desierto, ¿sí? 40 años, ¿se acuerda que estuvieron? Después de enviar espías y pasó lo que pasó, ¿sí? Ellos entran por esta parte, por las llanuras de Moab, entran al territorio de Israel por acá, ¿sí? Ahora, Arabia y Occidente, que se menciona allí en el material que estamos estudiando, ¿sí? Estaba separado también ¿por quién? Por el territorio de Israel. Cuando hablamos de Occidente, ese es el problema con los mapas. Cuando hablamos de Occidente estamos hablando de territorios que más adelante se van a mencionar en los viajes de Pablo, ¿sí? Macedonia, Grecia, Tesalónica, Corinto, ¿sí? Esta parte. Todo esto es parte de Asia aún, ¿no? Lo que hoy se conoce como Turquía. Toda esta parte es la parte ya de Europa. Grecia es parte de Europa. Todos estos territorios son los que más adelante se mencionan en los viajes de Pablo, donde se fundaron muchísimas iglesias, ¿sí? En sus viajes misioneros. Entonces, todo ese territorio en ese tiempo conectaba con Israel. La parte de África para llegar acá, la parte de toda Asia para descender a Egipto, ¿sí? Es más, las partes más orientales que vamos a ver después, ¿sí? Más o menos por estos lados, de donde surgen imperios como los persas, Babilonia y Asiria por aquí más arriba, ¿sí? De aquí surgieron y llegan acá. Muy bien. Terminando allí con este concepto, ¿sí? Que no queremos correr. Dios quería que fuesen testimonio ¿a qué? Al mundo. Entonces todo el mundo tenía que ver con Israel. Eso es lo que vamos a ver ahí. Para bien o para mal, ¿sí? Ese propósito se empezó a desarrollar desde que Abraham empezó a pisar la tierra, ¿se acuerdan? Y puso sus tiendas en Berseba, en Hebrón, ¿sí? Más arriba en el norte viajó en otras ocasiones, ¿sí? Y estuvo allí e hizo altar a Jehová. Mucha gente le preguntaba, ¿y tú quién eres? Yo soy extranjero y peregrino entre vosotros, ¿sí? Y todos empezaron a dar testimonio del Dios de Abraham en ese momento y la promesa que Dios le había hecho y de una nación que vendría, ¿sí? Ese concepto del testimonio siempre fue muy importante en Israel. Dios los puso allí para dar testimonio del Dios verdadero, en medio de todo el paganismo que había en todas esas naciones paganas e idólatras, que era terrible, ¿sí? Dios los puso allí para dar ¿qué? Testimonio. Testimonio. Muy bien, vamos a terminar allí, ¿sí? Vamos, quizás algunos no estaban, vamos a desarrollar esta materia de 7 a 9. No significa que todas las materias van a ser igual, ¿no? Esta la vamos a hacer así porque es más corta, más sencilla, ¿sí? La vamos a manejar en ese horario, ¿listo? La próxima, si Dios lo permite, vamos a tener el material más completo en el sentido de que vamos a tener los mapas, ¿sí? Y las referencias de las ciudades con los nombres y algunos lugares importantes en Israel, ¿listo? Muy bien, vamos a orar para terminar este tiempo y poder ir a nuestros hogares con el favor de Dios.